Quiero empezar contándoles una pequeña historia o anécdota. Tiene un nombre en español esto, creo que no recuerdo, cuando se le da a las cosas inanimadas o a los animales. Fábula, creo que fábula el nombre cuando se personaliza a las cosas inanimadas o animales. Había una vez un pequeño árbol que crecía en medio de un bosque frondoso. El árbol siempre había tenido todo lo que necesitaba: agua, sol y nutrientes del suelo. Pero un día, una tormenta feroz golpeó fuertemente aquel bosque y el pequeño árbol se inclinó bajo la fuerza de los vientos. A pesar de sus esfuerzos por enderezarse, el árbol no pudo resistir y se partió en dos. Durante un tiempo, el árbol estuvo triste y desanimado, lamentándose por su mala fortuna y sufrimiento. Pero pronto comenzó a darse cuenta de algo extraño. Donde antes había estado roto, ahora había espacio para nuevas ramas y nuevas hojas. Con el tiempo, el pequeño árbol comenzó a crecer de nuevo, más fuerte, más hermoso que nunca. Sus ramas se extendían hasta el cielo y su follaje era exuberante y era verde. Se dio cuenta de que la tormenta había sido un doloroso pero necesario paso para su crecimiento y su desarrollo. Al igual que este árbol, todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas el sufrimiento. El sufrimiento es una parte inevitable. Vamos a atravesar el sufrimiento. Todos experimentamos dolor en algún momento de nuestra vida. Todos experimentamos la pérdida de alguien que nos duele mucho. Todos experimentamos decepción de personas que tal vez apreciábamos mucho y nos decepcionan por cosas que hicieron. Enfrentamos dificultades. Nos vamos a encontrar con cosas como esas, vamos a pasar cosas como esas, pero aunque el sufrimiento puede ser doloroso y desafiante, también el sufrimiento es una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo personal. El sufrimiento puede ayudarnos a desarrollar resiliencia y fortaleza emocional. La resiliencia es una palabra que últimamente ha estado como muy de moda. Es la capacidad que tienen los seres humanos de adaptarse, pero adaptarse bien a las circunstancias difíciles, a la adversidad, a un trauma, al dolor, a la pérdida, a la decepción. Esa es la resiliencia. Entonces, el sufrimiento puede ayudarnos a desarrollar resiliencia y fortaleza. Problemas serios de salud o situaciones estresantes en el trabajo, situaciones financieras, relaciones personales complicadas, todas esas cosas las vamos a enfrentar. Cuando enfrentamos el sufrimiento y lo superamos, y esto es lo importante, aprendemos valiosas lecciones sobre nosotros mismos y sobre la vida en general. Nos volvemos más conscientes de nuestras fortalezas, pero también de nuestras debilidades. Sabemos, han escuchado frases como: cuando pasamos cosas difíciles, ahí somos probados de qué estamos hechos. Así de repente dice alguien. Está siendo probado a ver de qué está hecho realmente. Esas cosas pasan con el sufrimiento, pero también podemos desarrollar una mayor empatía y compasión hacia los demás, porque ya nosotros pasamos por algo que tal vez nuestro hermano está pasando, y Dios desarrolla eso en nosotros cuando atravesamos sufrimiento. Empatía y compasión hacia los demás. Además, el sufrimiento también puede ser una fuente de motivación y cambio positivo en nuestra vida. El sufrimiento nos motiva a cambiar algún comportamiento. De repente estamos siendo obstinados en algo que a lo mejor nos va a hacer daño, pero lo queremos hacer, lo hacemos y nos va mal y sufrimos. Y ese sufrimiento produce esa motivación y ese cambio de pensamiento en nuestra vida. Ok, voy a hacer las cosas de otra manera, dice uno.
Cuando experimentamos dolor y dificultades, a menudo nos sentimos motivados a dar cambios en nuestra vida para mejorar nuestra situación. Podemos aprender a valorar las cosas buenas que tenemos en nuestra vida y tomar medidas para alcanzar nuestros objetivos y sueños. Todas estas cosas producen el sufrimiento. En resumen, aunque nadie quiere sufrir, porque nadie quiere sufrir en esta vida, no podemos negar que el sufrimiento, hermanos, es una parte inevitable de la vida. Los desiertos en la Biblia muchas veces representan esas temporadas donde experimentamos sufrimiento. Pero Dios usa los desiertos para obrar en nosotros y para que nosotros mismos nos demos cuenta lo que realmente hay en nuestro corazón. Nos sirve para darnos cuenta si realmente amamos a Dios, si realmente confiamos en Dios, si lo obedecemos en medio de un sufrimiento. En el libro de Deuteronomio es un resumen. Moisés escribe o reescribe la historia, vuelve a contar toda la historia del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Y en el capítulo 8, versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Moisés le está hablando al pueblo y le está diciendo: te acordarás de todos estos años, 40 años que Dios te ha traído por el desierto. Y le da la razón por la cual ellos pasaron 40 años en el desierto. Y Moisés les dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El propósito de Dios al hacer atravesar a su pueblo por el desierto era, como lo acabamos de leer, para probarlo. La palabra aquí afligir no es que Dios quería, te voy a afligir, no, esa palabra nosotros la entendemos creo que diferente a lo que significa realmente la palabra afligir. La palabra afligir en este contexto quiere decir preocuparte, es decir, te voy a meter a un desierto para que realmente te preocupes, para afligirte, dice, pero también para que te des cuenta de lo que hay en tu corazón. Vas a ser probado a ver si realmente me amas. En otras ocasiones hemos enseñado hemos aprendido, y yo lo he mencionado, no es lo mismo decir que amamos a Dios en la abundancia que en la escasez. No es lo mismo decir que amamos a Dios y que confiamos en Dios cuando estamos sanitos y tenemos todo, a cuando estamos atravesando una enfermedad difícil y tenemos escasez y limitaciones. No es lo mismo. Y Dios no lo hace, o no lo hizo con el pueblo de Israel y tampoco lo hace con nosotros, como para que Él se dé cuenta. A ver, quiero ver si es cierto que me ama. Él lo sabe. Eso es para que nosotros mismos nos demos cuenta si realmente amamos, confiamos en Dios y guardamos sus mandamientos en medio de cualquier situación. Ahora, quiero que notemos esto. El ser humano, en lugar de asumir el dominio sobre la creación a la que estaba destinado, cuando Dios le creó el cielo, la tierra, Génesis 1, y está formando todas las cosas, le da una instrucción a los seres humanos y le dice: fructificaos y multiplicad, sojuzgad la tierra. Sojuzguen la tierra. Ustedes van a gobernar la tierra. Todo lo que he creado antes, ustedes, el ser humano, el hombre, lo va a fructificar, multiplicar y sojuzgar la tierra. Le dio un dominio sobre la creación, pero por causa del pecado de desobediencia se convirtió en esclavo. Nos convertimos en esclavos y pasamos a vivir en servidumbre de Satanás y de la muerte, de generación en generación, lo que se conoce como el pecado original, y que ahí todos nacemos con eso. Pero algo hermoso es que también, así como desde el mismo inicio el pecado entró en el mundo, la muerte entró en el mundo, el hombre desobedeció, pecó y todas las consecuencias, desde el mismo inicio también Dios pensó en la manera de hacer que nosotros
su creación volviera a Él, se volviera a conectar con Él. Desde el mismo inicio Dios pensó cómo hacer para que el ser humano pudiera vencer la fuerza del pecado, de la muerte y la opresión, la esclavitud de Satanás en la vida de los seres humanos, desde el mismo inicio. Dios es un Dios santo y sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Por causa del pecado que mora en el hombre, no hay manera de que nosotros por nosotros mismos podamos reconciliarnos con Dios. No hay forma. Solamente Dios podía reconciliarnos con Él mismo. Nosotros no podemos. Pero como Dios es espíritu, tuvo que encarnarse y lo hizo a través de su Hijo, Jesucristo, quien era, quien fue o quien es 100% Dios, pero también 100% hombre. Esta es una doctrina que muchas veces cuesta entender cómo es que Jesús fue Dios y fue hombre. Lo fue. 100% Dios y 100% hombre. Y esto último es muy importante porque Jesús en su humanidad, es decir, en esa área de 100% hombre, Jesús debía ser preparado para convertirse en ese sacrificio perfecto y a través de su muerte y del derramamiento de su sangre, esa sangre que Él iba a derramar nos limpiara de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, que no hay remisión de pecados. Y una vez estando limpios de pecado, entonces podíamos reconciliarnos con Dios. Y ese era el plan. Ese era el plan que Dios diseñó desde un inicio. El hombre peca, yo le doy a mi hijo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. Apocalipsis 5 dice que porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Encontramos en las Escrituras un versículo donde aprendemos esto. Jesús, fuiste inmolado, dice Apocalipsis 5, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí este versículo? Lo que les dije anteriormente. El ser humano por sí solo no puede reconciliarse con Dios. Fue Dios quien diseñó el plan. Y por eso dice este versículo, todo esto, ¿qué cosa? Todo, la salvación, lo que significa, lo que representa la salvación, el sacrificio de Jesucristo. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Quién nos reconcilió? ¿Quién dice la Biblia que nos reconcilió? Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo, con Él mismo, ¿por medio de quién? De Cristo. Hebreos 2, 9 y 10 dice así, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Jesús fue coronado de gloria y de honra por causa de su padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo, es decir, que por la voluntad de Dios Jesús iba a experimentar la muerte por todos nosotros, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, es decir, convenía que Jesús, todo lo que está diciendo ahí, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, está hablando de Jesús, con su muerte, perfeccionase por aflicciones al autor de nuestra salvación. El sufrimiento hizo que Jesús fuera perfeccionado para convertirse en el autor de nuestra salvación. El sufrimiento de Jesús tenía un propósito,
Y eso nos puede enseñar a nosotros que también el sufrimiento que podemos estar experimentando tiene un propósito. En otra versión, leído este mismo texto, en otra versión dice: no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y de honra. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto y apto para llevarnos a la salvación. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Jesucristo. Por medio de su sufrimiento, Él se convirtió en ese autor. No había otra manera. El sufrimiento de Jesucristo fue lo que lo hizo apto para convertirse en nuestro Salvador. Hebreos 5, 7 al 9 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Imagínense Jesús mismo en su humanidad, siendo hombre, llorando y clamándole al Padre. No que Jesús es Dios, pero Él estaba en su humanidad clamándole al Padre. Jesús estaba sufriendo y le clama al Padre, como dice aquí, con gran clamor y lágrimas. Le pedía a su Padre que lo librara de la muerte. Y me pareció interesante este texto que dice: y fue oído a causa de su temor reverente. Dios lo oyó. ¿Le evitó la muerte? Y aquí podemos aprender otra cosa, hermanos. A veces cuando estamos atravesando situaciones muy difíciles y nosotros le estamos pidiendo a Dios y la respuesta o las cosas no suceden como nosotros se lo estamos pidiendo a Dios, no significa que Dios no haya escuchado, como le pasó a Jesucristo. Jesús le está clamando a su Padre de que le libre de la muerte, le libre de ese proceso. Y este versículo dice: fue oído a causa de su temor reverente. Jesús fue oído, pero eso no lo libró de la muerte. No crea que Dios se olvida de usted, hermano. Aunque lo que usted está pidiendo no sale como usted lo pide o como usted quiere, Dios, lo escucha. Sigo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quiero que notemos, hermanos, en este texto que no solamente se resalta que nuestro Señor Jesucristo sufrió mientras estuvo en este mundo, sino que también sus sufrimientos jugaron un papel, y esto es importante. El sufrimiento de Jesucristo jugó un papel fundamental en su crecimiento, ¿verdad?, en su desarrollo como hombre, pero más importante aún, el sufrimiento de Jesús también jugó un papel fundamental en el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios. Esto es difícil de comprender muchas veces, esto es fuerte, porque su sufrimiento puede ser que Dios tenga planes mayores aún con su sufrimiento. Porque a veces creemos que todo se trata de nosotros. Yo, porque yo soy el que sufro. Pero Dios tiene un plan mayor, siempre. A veces se nos olvida eso. Dios tiene siempre un plan mayor. Entonces, así como el sufrimiento de Jesús, sí es cierto que le ayudó a crecer, ayudó en su crecimiento y en su desarrollo como hombre, más importante aún, jugó un papel fundamental en el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios. En el capítulo 2 del versículo 10 de este mismo libro de Hebreos, dice que Jesús fue perfeccionado por sus aflicciones. En el capítulo 5, versículo 8 dice que fue por sus padecimientos que aprendió obediencia. Y entonces podemos preguntarnos, ¿acaso Jesús en algún momento de su vida no fue obediente? ¿Acaso Jesús fue desobediente? Porque dice que tuvo que aprender obediencia.
Hebreos 4, 14 y 15 nos responde: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue el único ser humano que nunca pecó, libre de pecado. El único, no hay nadie más. Nunca pecó. Por eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, el sacrificio, Jesús había dado la ordenanza que para ir al templo a expiar los pecados del pueblo o de uno mismo, uno tenía que llevar un cordero, pero ese cordero tenía características especiales. No era cualquier cordero, no era ahí un corderito, el más feo, aquel que se le quebró la patita. No, Dios tenía requerimientos específicos para el cordero. Un cordero menos de un año, o sea, nuevecito, puro, no el enfermo, no el cordero, aquel corderito que no camina, sin defecto, sin mancha, puro, limpio, nuevo. Por eso Jesús nunca pecó. Por eso Jesús fue el cordero perfecto para el sacrificio de Dios. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El Señor Jesucristo fue impecable, nunca pecó, ni por un segundo Él desobedeció a su Padre desde la cuna hasta la tumba. Sin embargo, fue por medio del sufrimiento que Dios lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación y para convertirlo en nuestro sumo sacerdote, el cual puede compadecerse de nosotros y de nuestras debilidades. Para que Jesús llegara a ser nuestro Salvador, Él tenía que identificarse plenamente con la condición humana. Una vez, no recuerdo dónde, si lo leí o me lo contaron, pero me pusieron un ejemplo de qué fue lo que Dios hizo para poder estar en medio de nosotros. Entonces me decían en ese cuento, una historia, es como que tú veas un nido de hormiguitas. No sé si alguna vez se los contaron a ustedes, pero hay un nido de hormigas. Tú estás aquí viendo el nidito de hormigas, ahí el montón de hormiguitas, y tú miras que empieza a llover y viene una gran corriente que se las va a llevar y las va a arrastrar. ¿Cómo haces para decirle a las hormigas: ¡hey! Viene una gran corriente, cuídense, apártense, quítense, prepárense? ¿Cómo haces? Si tú en tu condición de ser humano y viendo a las hormiguitas, ¿cómo le dices a las hormiguitas todo eso? Y les adviertes de que viene una gran corriente que las va a destruir. ¿Cómo lo haces? Y yo así, ideándome un montón de cosas para hacerlo, no se me ocurrió ninguna. Entonces me dijo esta persona: la única forma que puedes hacer eso es siendo una hormiga. Es que tú te bajes a la condición de hormiga, siendo una hormiga, y les puedas avisar. Eso fue lo que Dios hizo. Les dije, Dios es espíritu, Dios es santo. Dios no puede. Cuando Moisés dijo: déjame verte, le dice Moisés. No me podés ver, le dice Dios. Lo más me voy a medio voltear para que mires, porque te vas a morir. O sea, no podemos ver a Dios cara a cara. Y la única forma que Dios encontró para bajar aquí con nosotros y decirnos a todos nosotros, duro, como la Biblia nos describe, contumaz y rebeldes, obstinados como el pueblo de Israel, todos los seres humanos, la única forma que Dios encontró para hacer eso fue encarnarse en Jesús. Y lo envió
a habitar en medio de nosotros. ¡Qué increíble! A través del sufrimiento, Jesús vino a ser para nosotros un perfecto Salvador, abriendo un camino hacia Dios. El sendero de la perfección por el que nosotros debemos atravesar y que nos lleva hacia Dios, tenía que ser atravesado primero por el precursor. Solo así pudo ser nuestro representante adecuado, nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado en la presencia de Dios. Él tenía que atravesar el camino difícil. ¿Se acuerdan que Mateo dice de que hay dos caminos? El camino ancho y el camino estrecho, la puerta ancha y la puerta estrecha. Jesús tenía que atravesar ese camino. Él lo atravesó primero y lo hizo por nosotros para poder entendernos, para poder estar sentado a la derecha de su Padre e interceder por nosotros. Porque no, ¿de qué manera Él podía entender nuestro sufrimiento? Tenía que haber atravesado Él primero el sufrimiento. Colosenses 15 al 20 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas que en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Jesús siempre ha sido el primero en todo. Por eso Él tenía que atravesar el sufrimiento primero. El camino que lleva hacia la madurez y que tiene muchísimos obstáculos, muchísimos problemas, muchísimos dolores. Y por eso la palabra crisis en latín significa crecimiento, porque no hay crecimiento sin crisis. Bueno, pues ese camino Jesús tenía que atravesarlo primero para ser nuestro precursor. Hay un poema que lo escribió un pastor escocés en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y primero, esto yo lo escuché, después lo leí. Y el último versículo es muy interesante. Dice este poema: si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Tus ojos arden en la oscuridad, nuestras únicas estrellas. Debemos ver los pinchazos de espinas en tu frente. Debemos tenerte, oh Jesús de las cicatrices. Así se llama el poema, el Jesús de las cicatrices. Los cielos nos asustan. Son demasiado tranquilos. En todo el universo no tenemos lugar. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices reclamamos tu gracia. Si cuando las puertas están cerradas te acercas, solo revela esas manos, ese lado tuyo. Sabemos hoy lo que son las heridas. No temas, muéstranos tus cicatrices. Y el último verso de este es el que, súper interesante, me pareció. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Le está hablando a Jesús, a Dios. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos, los otros dioses, cabalgaron en sus caballos blancos, resplandecientes, pero tú tropezaste hacia la cruz. Haciendo referencia a cuando Jesús va cargando su cruz y cae y le tienen que ayudar. Entonces esos otros dioses cabalgaron, pero tú tropezaste hacia tu trono.
Pero, dice él, a nuestras heridas, solamente las heridas de Dios pueden hablarles. Ningún Dios tiene heridas, sino solamente tú. Hermanos, hasta ahora no existe ninguna religión o movimiento que muestre o presente un Dios con heridas, un Dios que sufre. Ninguno. Todos los movimientos, todas las religiones muestran a sus dioses poderosos, inalcanzables. El único Dios que ha sufrido ha sido el nuestro. En ningún otro movimiento o religión existe un Dios como el nuestro. El libro de Apocalipsis es un libro muy bonito, muy fuerte, pero en el capítulo 5 de Apocalipsis se narra algo muy poderosísimo, poderoso, hermanos, acerca de Jesús. Y dice Apocalipsis 5, y lo quiero leer todo. Es pequeño, no crean que vamos a pasar aquí toda la mañana, solo son 14 versículos. Y dice el libro de Apocalipsis 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Dios está sentado en su trono con un libro en la mano. Ese es el libro que mira Juan, que es el que escribió Apocalipsis. Y él dice que vi a uno que estaba sentado en el trono con un libro en la mano, escrito por dentro y por fuera. Y vi un ángel que preguntaba: ¿quién es digno de abrir ese libro? Y dice Juan: ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo, ninguno. Y yo, dice Juan, lloraba mucho, porque no se había hallado a uno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miren esta diferencia y este contraste. Y miré, dice Juan, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. A ver, el anciano le dice: no llores, porque aquí el león. Lo que el anciano está viendo es un león, y lo que Juan ve es un cordero como inmolado. Que tenía 7 cuernos. La palabra inmolado es la acción, o significa, es cortar a un animalito para un sacrificio. Es cuando lo mutilan. Esa palabra aparece, eso significa la palabra inmolado en la Biblia: mutilar, cortar, rasgar. Y hace referencia a eso cuando agarramos un animalito para un sacrificio y lo desgarran, lo cortan, lo parten. Eso fue lo que Juan estaba viendo un cordero cortado, sangrando, con heridas. Y dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino el cordero y tomó el libro. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo:
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de todo el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían lo que ustedes acaban de decir ahorita: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Wow. A Jesucristo se le describe como león, símbolo de poder y autoridad, pero también como cordero, símbolo de su sumisión a la voluntad de Dios. Uno de los ancianos invita a Juan a que mire al león, pero lo que él mira es un cordero. Cristo, el cordero, fue el sacrificio perfecto para los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, solo Él puede salvarnos. Cuando ve al cordero como inmolado, las heridas del cordero son las que fueron infligidas en su cuerpo, en el cuerpo de Jesús, en el día de su juicio y su crucifixión. El Cordero de Dios murió como el sacrificio supremo por todos los pecados, pero ese cordero, a través del sufrimiento, se convirtió en león, porque el sufrimiento de Dios tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu sufrimiento? No sé. Lo que sí sé es que Dios te va a sostener, te va a levantar, va a atravesar contigo ese sufrimiento en el que estás pasando. Papá, yo sé que Dios está con vos. Estás sufriendo, yo lo sé, yo te veo, estás sufriendo, pero no estás solo. Dios está ahí contigo, porque el día que te eligió como su hijo no fue por gusto. Dios ya había visto este tiempo y dijo: mi hijo no lo va a atravesar solo, yo voy a estar con él. Al morir en la cruz por los pecados del mundo y resucitar de entre los muertos, mostró su poder y autoridad sobre la maldad y la muerte. Solo Cristo venció el pecado, la muerte, el infierno y a Satanás mismo.